Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a su programa Avanzando contra Viento y Marea. Que les habla es Héctor Reyes Baerga. Y como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra el reverendo diácono? Muy bien, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bienvenido a una edición más de nuestro programa, de su programa Avanzando contra Viento y Marea. Héctor, mira, que se sigan suscribiendo, que están las suscripciones aumentando mucho. Eso es así. Y gracias a la gracia de Dios y a su providencia. Y hoy tenemos como invitado a Padre Ronnie Algarín Rosado de la parroquia San Felipe Apóstol y vicario de pastoral de la Arquidiócesis de San Juan. ¿Cómo se encuentra, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Contento nuevamente de estar con ustedes. Ya había estado en el programa dedicado al Padre Rafael Suazo y aquí estamos de nuevo en el contexto de los 50 años de nuestras parroquias San Felipe y San Juan de Dios. Muy bien. Y entonces vamos a utilizar una cita de San Juan Pablo II que dice de la siguiente manera, dice: queridos hermanos sacerdotes, vuestra peculiar misión en la iglesia exige que seáis amigos de Cristo, contemplando asiduamente su rostro y acudiendo dócilmente a la escuela de María Santísima. Orad constantemente, como exhorta el apóstol, e invitad a los fieles a rezar por las vocaciones, por la perseverancia de los llamados a la vida sacerdotal y por la santificación de todos los sacerdotes. Procurad que vuestras comunidades amen cada vez más el don y misterio tan singular que es el sacerdocio ministerial. Reverendo diácono Manuel. Sí, esas palabras del Santo Padre hacen eco en este siglo XXI, donde vemos tantas parroquias cerradas, donde vemos un sacerdote trabajando en varias parroquias a la vez, donde vemos en Europa que las vocaciones son menos. Entonces, que esa llamada del Santo Padre, porque sin sacerdote no tenemos Eucaristía, y como dice Mateo 9, 35, 38, la mies es abundante, mas los obreros son pocos. Tenemos que rogar al Padre que siga enviando esos misioneros, esos obreros a su mies. Y claro, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos habla utiliza dos palabras que yo creo que son importantes de trabajar un poquito, y es el hecho del don y el misterio. Y don, pues es un regalo, un ofrecimiento que les da el Espíritu Santo, sea de manera individual o colectiva, a la iglesia. Y claro, este don se da a través de la figura del sacerdote, que ejerce una función de carácter divino y que por tanto ceñido al misterio de Dios. Por eso es que hoy tenemos con nosotros a Padre Ronnie Algarín, que nos va a hablar de su vida, desde su niñez, quizás cómo fuese llamado, quiénes fueron los que de alguna forma o manera pues fueron esos que fueron ayudando en ese proceso hasta su ordenación. Así que, Padre, como primera, vamos a utilizar también una guía de unos temas en particular, y el primero pues es un hombre tomado de entre los hombres, al servicio de los hombres en las causas que se refieren a Dios. Así que lo dejo ahora con usted. Bueno, si vamos a la parte del origen vocacional, sabemos, y la iglesia habla que la formación sacerdotal comienza con la familia. Esa es la formación inicial. Lo que soy, de dónde vengo, y lo que hice, la forma de crianza. Esa es la parte inicial de un candidato al sacerdocio. En mi caso, soy del barrio San Antón de Carolina. Mi papá de Río Grande, Saturnino Algarín, mi mamá de Corozal, Iris Noelia Rosado. Estudié en el área en escuela pública, pero en esa formación, a los 14 años, o a los 13 en ese momento, participé de la ordenación sacerdotal de Padre Pepe Quintero, sacerdote que está en Corpus Christi Río Piedra, y la ordenación, de hecho, cuando hay una ordenación se pide que se inviten a los jóvenes de la parroquia, porque es un momento que impacta, es un momento donde el joven se visualiza, el joven se siente tocado. Y fue así, en la ordenación de Padre Pepe, a quien
somos de la misma parroquia San Valentín, aunque yo era de la capilla, sentí lo que le llamamos esa inquietud vocacional. Y esa inquietud no me dejó tranquilo. ¿Y por qué la inquietud? De la noche a la mañana yo fui servidor del altar. Yo me peleaba con otros monaguillos para tocar la campana, para ayudar al sacerdote. Elementos que volvemos de la formación inicial. Cuando había en la escuela, ¿verdad? El día del descubrimiento de Puerto Rico, pues estaba Cristóbal Colón y estaba el fraile que llegó a acompañar a España. Pues ¿quién hacía de fraile? Pues el que tenía el alba de monaguillo, que era yo, siempre me ofrecía. No por el hecho sino que no le tenía miedo a representar la figura de un sacerdote. Y yo recuerdo que en sexto grado, el único momento que yo mencioné el deseo de ser sacerdote hasta los 14 años, que nace la inquietud, yo dije que yo quería ser basurero o sacerdote. Yo espero que nadie me escandalice, pero a mí esto de basurero siempre me llamaba la atención, el esfuerzo que hace esta gente madrugando, recogiendo basura, cargando drones. Y hoy me gusta eso. Pero apreté el botón del camión y ya una vez, ya con eso se me fueron los deseos de ser basurero. Como que vi la máquina funcionar y se acabó. Y ya luego, como les dije, la inquietud que sale de esa ordenación sacerdotal. Al otro día, que fue julio, al otro día la inquietud era tan grande que le pedí a una compañera de la escuela que le dijera a su mamá que me llevara a la parroquia a hablar con el sacerdote. Y me monté sin pedirle permiso a mi mamá. O sea, yo seguí para la parroquia, allí me dejaron. Conocí al padre Ramón Hernández, que era mi párroco. Y dije, tenemos que hablar. Me acuerdo él sentado en un sillón de eso de mecedor. Y yo le digo, tenemos que hablar. Y es sencillo, es que tengo inquietud, yo quiero ser sacerdote, ¿qué hay que hacer? Y él, pues, emocionado, obviamente, porque no pensaba que yo fuera así tan al grano, ni se lo imaginaba. Y dice, bueno, mira, ahora mismo abrieron un seminario, van a abrir un seminario menor para adolescentes. Está el padre Ovidio Ortega, un cubano como yo, muy amigo mío. Vamos, lo vemos y vemos a ver qué pasa. Pues yo fui al seminario, me presentaron, no me llamaba mucho la atención, yo me tenía que graduar de 9º grado, era mi deseo, con todos los compañeros, pues eso es un sueño. Seguimos viendo la casa y yo sí entro el año que viene para poderme graduar. Pero seguimos viendo el seminario y después dije, bueno, yo puedo entrar en enero porque ya empezamos el curso. No sé qué pasó, que decidimos que entraba la semana, si era un viernes, que entraría el lunes. A correr a González Padín, a comprar los uniformes. Yo no tenía dinero para meterme en un colegio. Y ahí yo empecé a prejuiciarme, porque para mí los colegios era donde iban la gente de 4 puntos y gente de dinero. Cuando vi al colegio libre, estaba el colgado que hacía orilla y estaba el pelado que hacía orilla. Así que, y muchos de ellos los conocía también de la parroquia. Así que empiezo lo que se llama la etapa del seminario, pero en su formación, hoy se habla de propedéutico en Puerto Rico. El seminario menor fue este propedéutico que lo que buscaba era fortalecer el crecimiento en humano, la convivencia, el crecimiento en la oración, saber qué es una laude, una víspera, una oración personal, confesión. Y el tercer punto, elemento humano, la oración. Y el tercer punto, hábito de estudio. Si vemos el tema de los hábitos de estudio, es algo que preocupa hoy, inclusive en las universidades, porque es difícil la concentración de los niños en las escuelas. Bueno, la esposa de Héctor es maestra, sabe lo difícil que es, más Héctor tiene 2 muchachos, sabe lo difícil que es echar a un muchacho hacia adelante. Padre, perdona, ¿y tu mamá? ¿Qué dijo cuando fuiste con la noticia? Bueno, ahí hay 2 caras de la moneda, está mi mamá y está mi papá. En este momento, pues,
se lo dije a mi mamá porque es la parte que iba a la iglesia. Y mi mamá, pues muy contenta, llorosa, porque llorando de alegría, pero también preocupada que eso conllevaba irme de casa a mis 14 años. Eh, esa era su preocupación solo. Yo, de hecho, al principio no era color de rosa, yo me enfermaba hasta del estómago porque me costó el sistema de educación, me costó la separación. Y mi papá aproveché porque mi papá nunca por lo menos en ese momento no iba a la iglesia. Yo era el rabo de él, pero para los deportes, para la pesca, la cacería, pero no en el aspecto religioso, lo fomentó mi mamá. Aproveché que se estaba bañando y se lo dije desde el otro lado de la puerta. Papi, que quiero ir al seminario. Y vamos, y nada, él fue el sábado a eso, lo llevamos, el padre Ramón pues tenía confianza, le daba el bigote, le decía, bigote, ¿cómo tú estás? Yo sudaba, es alguien que no va a la iglesia, y Padre Ramón lo trataba con toda confianza y él mucho respeto. Nunca me dijo nada, nunca me apoyó, mi papá no me apoyó, pero tampoco se negó. Y que en este aspecto no tuve el apoyo, pero sí el hecho de que no se opusiera fue un camino más fácil. Si necesitaba pagar algunos libros y demás, gracias a Dios, siempre tuve la ayuda del padre Ovidio Ortega para cumplir con esas necesidades. Padre Ovidio fue como un padre, inclusive espiritual, en todo mi proceso vocacional. Y la parroquia colaboró mucho con la parroquia San Valentín. Mucha gente muy buena. Así que tengo el elemento. De hecho, mi papá me decía, cuando ya pasaba la etapa de la filosofía en la universidad, me decía, cuando tú quieras salirte, tú me llamas que yo te busco. Y entonces tenía el apoyo de mi mamá, y ya yo sabía que el día que no quisiera estar, al que tenía que llamar era mi papá. Así que yo estaba libre por ese aspecto. Así que en la parte, allí estuve 4 años, desde los 14 hasta los 17, en el año 93. Esa fue la etapa, ya el inicio vocacional, y en cada etapa uno tiene que ir en discernimiento. Allí yo, aunque viví en el seminario, estudié en el colegio Nuestra Señora de Lourdes. Éramos un grupo de 39, entre muchachos y muchachas. 39 era mi clase del 93, 39 jóvenes, de los cuales estoy muy orgulloso, y todavía muchos de ellos nos reunimos, hablamos y compartimos. Luego entra no sé si ya puedo pasar a la otra etapa, sí, ¿verdad? Sí, usted es el que manda aquí, siga. Siga. Ya me voy haciendo todo un hombrecito y me toca la parte de la universidad. De adolescente, hábito de estudio, muy buenas notas en el colegio, y ahí entonces la etapa de universidad, que se divide en 2 partes: la filosofía, 4 años, y la teología, otros 4 más. Ese año comenzó la experiencia del seminario interdiocesano, que era todo Puerto Rico, estudiando la filosofía en San Juan, la teología en Ponce. Una experiencia muy buena porque se integraron, nos hemos conocido el padre Melvin, que está en Melvin Díaz, en la parroquia que el terremoto tumbó, en Guayanilla, Guánica, el templo se rompió completo, y otros sacerdotes de diversas diócesis, el padre José Colón, que ahora comenzamos juntos desde el seminario menor, que ahora está en Fajardo, Macao. Y esa etapa de filosofía, 4 años, me tocó también hacerla en Puerto Rico, ahí donde está Santa María de los Ángeles, en Puerto Nuevo. Ahí tuvimos varias etapas. El seminario interdiocesano, luego 2 años después se rompió esa experiencia, se quedó como seminario regional, luego el seminario regional, otra diócesis se iba a otro lado. O sea, yo pasé como alrededor de 5 experiencias, el interdiocesano y varias experiencias de seminario regional. Y una vez comencé la filosofía, se dijo desde ese momento, nadie va a estudiar fuera. Así que esos 8 años de filosofía y teología me tocaron todos ahí en el territorio, en el terreno de lo que era Ixtepa, Santa María del Camino,
8 años en el mismo lugar. Tuve a padre Fernando Félix de rector, tuve también al padre Leonardo Rodríguez, el encargado el delegado del santuario en este momento. Así que la teología la terminé en el 2001 y también, gracias a Dios, con buenas notas, excepto en los idiomas griego, latín y hebreo, que parece que no es lo mío, y lo de muchos tampoco. Y en ese aspecto, pues fueron 8 años duros, pero fue sobre todo esa experiencia previa a la preparación al sacerdocio, al comienzo del sacerdocio. La parte administrativa la aprendí mucho con el padre Ovidio, que él fue maestro de matemáticas como hermano de La Salle y trabajó en el oncológico como contable. Así que él me enseñó mucho de cómo administrar una parroquia, porque desde el huracán Hortensia o George, si no me equivoco, George, mi casa se destruyó, me quedé sin electricidad y pasé a vivir a la casa parroquial de la parroquia La Milagrosa en Atorrey. Visitaba a mis padres en San Antón, que la casa no estaba terminada, pero luego me iba a estudiar y ponerme al día en la parroquia La Milagrosa en Atorrey como seminarista, porque Padre Ovidio, que había sido mi rector, pues ante los huracanes abrió las puertas de la parroquia. Y eso fue en sentido general las etapas que viví en el aspecto formativo, siendo ordenado en el 2001, 11 de junio de 2001, diácono, y el 27 de diciembre de 2001, siendo ordenado sacerdote. La de diácono fue en la Catedral de San Juan y la ordenación sacerdotal fue en Santo Cristo de los Milagros, donde estamos ahora, que me recibe ahora, o nos recibe a la parroquia San Felipe por causa de la pandemia. Llevo la primera experiencia, de hecho, después de diácono, en la parroquia San José de Campo Rico, Canóvana, el 1 de agosto. Se supone que el padre Pepe me hubiera preparado mi cuarto, pero no fue hasta el 1 de septiembre que se arregló. Una vez arreglado me mudé, pero se arregló y ya el 11 de septiembre fui cambiado como diácono a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde se sabía, todos menos yo, que me iban a asignar luego allí como sacerdote. Así que comencé el 11 de septiembre, el mismo día de los atentados. Iba para una reunión de la Unión, que existía en Puerto Rico, una unión de sacerdotes orantes. Y ese día del atentado fue que empecé en Sagrado Corazón de Jesús en Canóvana, donde fui nombrado párroco. Luego, una vez fui ordenado sacerdote por 5 años. En el 2006, y en esos 5 años me tocó construir el templo de Cuba y salón parroquial, atender la parroquia San José, o sea, 6 comunidades, arreglar la casa parroquial y dejar unos fondos para la restauración del templo de San José. Volvieron y me quitaron San José, me enviaron para allá, luego me dieron San José, o sea que yo estuve en las 2 parroquias por lo menos 2 años atendiendo. Luego en el 2006 pues vengo a San Felipe Apóstol en Villa Carolina y dije, ay, qué bueno, ya no tengo que construir templo, ni ninguna estructura, ay, qué alivio, es un solo templo, no hay capilla. Lo de las capillas es cierto, pero lo de construir un nuevo templo, hasta el momento no me he zafado, porque llevamos 14 años recaudando fondos para la construcción de un nuevo templo, de un terreno que tuvimos que comprar y lo logramos adquirir en 5 años. Hasta el momento, este momento de mi vida, tengo 19 años de sacerdote. Fui vicario de pastoral, vicario de zona de Carolina por 5 años y recientemente, hasta agosto, pues cesé como vicario de zona para ser nombrado vicario pastoral de la arquidiócesis de San Juan, pero eso atendiendo San Felipe Apóstol
y atendiendo otra parroquia, San Juan de Dios, donde hasta este próximo domingo tengo la colaboración del Padre Gerardo como vicario parroquial, pero ya desde el 1 de febrero estaré como vicario de pastoral y atendiendo las dos parroquias, debido a otras parroquias que se quedan sin sacerdote. Nuevamente me toca trabajar dos parroquias. No se ha hablado de hermanación, pero habrá que trabajar en conjunto en algún momento, por este tiempo de pandemia donde los horarios pues, son limitados. Vamos a entender, 4 misas, 2 misas el sábado, 4 misas el domingo. Contamos con el Padre Julio que está retirado, pero fuera de eso sabemos que las actividades en este momento histórico de la pandemia son limitadas. No podemos hacer muchos encuentros, mucha organización para evitar el contagio. Así que eso es una síntesis de lo que ha pasado a lo largo de mi vida oficialmente, las tareas que se han asignado entre otras. Fui director espiritual del seminario, sobre todo un año a nivel de teología. He estudiado pastoral familiar, he hecho cursos en Roma, fui enviado por 2 años a estudiar sobre la pastoral sacerdotal. Tuve un curso para directores espirituales y próximamente pues estaré preparándome en el área de derecho canónico, sobre todo un diplomado que ofrece el ITEPAL sobre la pastoral, el tema de la familia, a causa del trabajo que ha hecho el Papa Francisco, y el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia o el hostigamiento laboral, según el derecho canónico. Y luego en septiembre pues estaré ya formándome en lo que es la pastoral. Así que ahí es año formativo, aprovechando el tiempo de la pandemia, ponerme un poquito, sacar el moho de la neurona del cerebro y comenzar esta etapa formativa. Sí. Padre, me gustaría, quizás utilizando algunas palabras de Benedicto XVI, cuando se habla de sacerdocio, se habla, ¿verdad?, de esa inquietud, en su caso fue de adolescente, pero sabemos que hay otros casos en que quizás es allá en la adultez que deciden ese camino. Juan, si bien, ¿verdad?, todo ese proceso que usted nos ha señalado y nos ha ido llevando, narrando, claro, lo estamos haciendo de una manera bien sintetizada, pero el elemento de romper con no hacer mi voluntad y hacer la voluntad del Padre, que para muchos de nosotros como creyentes eso es una de las partes más difíciles, y para el sacerdocio eso es parte, yo diría, vital, fundamental de cómo yo decido no solamente entrar al seminario, pasar por todo el proceso, sino yo espiritualmente entrar en ese caminar con Dios y dejar que sea Dios el que haga en mí, no yo, ¿verdad?, por mi cuenta. ¿Cómo ha sido ese proceso, Padre? Bueno, yo mirando hacia atrás, que muchas veces lo hago para ver la historia y cómo ha sido el proceso, yo a veces me pregunto cómo ha sido todo esto, porque yo lo que veo es que desde un inicio Dios me va protegiendo en todas las etapas formativas y en todo mi sacerdocio. O sea, yo he visto que como con el rey David, Dios nunca le retiró su favor. Y yo siento que cuando Dios me llamó, y obviamente Dios no se equivoca, su amor para conmigo es constante, me protege y me cuida. En cuestión de los sacrificios, yo me acuerdo que un compañero mío del mismo barrio decía, pero ¿cómo es que tú entras al seminario? No te vas a casar y ahora mismo eres joven, en vez de aprovechar tu juventud. Ese joven murió en un accidente de motor en la 30. Cuando él murió, que me dolió mucho, yo también me pregunté, Señor, ¿qué era para este hermano mío disfrutar de la vida? Porque desde que yo entré al seminario, obviamente una formación en exigencia, la convivencia cuesta, uno
difiere del rector, pero yo nunca me he sentido fracasado ni que no me gusta el proceso vocacional. Hay retos, hay tentaciones, como en todas las etapas de nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios, yo creo que se me ha sido más fácil que cuando hago la mía. Porque cuando hago mi voluntad, como que fallo mucho. Y entonces me doy cuenta que, mira, es que no estás en el camino que Dios te ha trazado. Entonces, para mí hacer la voluntad de Dios, que es un discernimiento, eso no hay un mapa, pues es de día a día, y yo creo que eso es lo que me da el verdadero placer, porque hacer la voluntad de Dios, que es estar y hacer lo que tengo que hacer en el momento donde estoy. Y que yo, si estoy comiéndome una chuleta con unos hermanos sacerdotes, me la disfruto como el mejor momento de mi vida. Si estoy celebrando misa, me lo disfruto. De hecho, cuando digo que tengo que celebrar una misa rápido, es cuando más largo la celebro. Así que mi voluntad es celebrar la misa rápido. Y ese día parece que la voluntad de Dios es, no, para esto no hay prisa. Y cuando quiero terminar, tengo tiempo, me quiero disfrutar la misa, cuando miro el reloj, digo, pues si no he llegado ni a una hora. Entonces, Dios me ayuda. ¿Y dónde está Dios? En la oración. La Eucaristía es parte de esa oración, pero también en la comunidad. Por ejemplo, a veces el tema de la oración, yo me siento muy lleno y satisfecho cuando yo veo también a tantos laicos de nuestra comunidad que son piadosos, que leen, que oran. Entonces yo digo, yo no estoy solo. O sea, esto no es mi trabajo, es trabajo de iglesia. Y me siento pues apoyado por la misión que lleva el laico en la iglesia. El compromiso de la gente. Por ejemplo, yo le digo a los grupos parroquiales que a mí me aplauden como sacerdote por el trabajo que hacen todos los grupos parroquiales. Padre, mire, esa actividad le quedó, y yo sé que nos quedó, pero yo veo el esfuerzo de los lectores, de los ministros, de los diáconos, de los danzores, de los coros, el sonidista, los handyman. Y uno dice, yo no estoy solo. Y ese es el sentido de iglesia. Cuando uno ama a Dios, pero ama a la iglesia, uno encuentra la voluntad de Dios. Pero cuando uno ama a Dios sin amar a la iglesia, ahí hay un cable suelto y la corriente no pasa. De hecho, el lema de ordenación fue una frase que dijo mi papá: cómo la gente se sirve tanto de la iglesia y no le sirve a la iglesia. Y esa fue mi frase de ordenación, porque fueron las últimas palabras que escuché de mi papá, que luego de mi ordenación no se cumplió el mes y falleció, una muerte no esperada. Y luego de mi ordenación, él no faltaba un domingo a misa y contaba la ordenación de memoria. Tú me preguntas qué va primero, segundo y tercero en una ordenación, yo no te sé decir, tengo que buscar el libro. Mi papá se lo sabía de memoria porque se lo vivió, y para mí fue su experiencia de conversión. Y decía eso, cómo la gente se sirve de la iglesia y no siente la alegría de servirle a la iglesia. Y cuando yo hablo de Dios, hablo de la iglesia, y para mí, porque la iglesia es el anticipo del reino. Muchas gracias. Padre, la iglesia voy descubriendo esa voluntad. Padre, próximo a cumplir los 20 años de sacerdote, un sacerdote joven, ¿cuál sería el llamado a todos esos jóvenes que están en esa espera, en esa vocación, en esa indecisión? Esos jóvenes que necesitan ese pujoncito para decidirse. Aunque yo sé que todo no ha sido color de rosa, pero que usted puede haber sido ingeniero, abogado, constructor. ¿Cómo usted lo invitaría a esa vocación sacerdotal? Bueno, para que sepan, no me quedé nada más con lo de basurero. Yo pensaba ser como mi hermano contable también, ¿verdad? Los números nos acompañan. Pero los jóvenes
hoy en día se clasifican que si son millennials, que si somos X, Y, Z. Héctor decía algo ahorita que es que yo entré joven y hoy en día también hay personas que entran mayores. Y de hecho, hoy en día los que entran a veces son vocaciones tardías, ya han estudiado otra cosa, eh, descubren su vocación luego de los 26 años, a la edad que yo me ordené. Este es un fenómeno moderno porque se entiende que el joven de hoy vive una experiencia de estar más tiempo en su casa y de una maduración tardía. Así que el joven de hoy no tiene de qué preocuparse porque hoy hay tanta tecnología y tantas cosas, lo que pudiera ser negativo, hay tantos medios que facilitan el conocimiento y el aprendizaje en la etapa del seminario. Y el seminario es, en el buen sentido, es un espacio, es un estar con el Señor, donde se cubren 4 aspectos de la vida: lo humano y lo espiritual. Algo humano, pues saber comer, que tú no estés en la mesa y cuando ves los espaguetis y todos, te los tiras encima, se los tiras a los demás, coges el pollo y te la grasa. Estos son aspectos humanos. La convivencia con los demás, porque luego uno de sacerdote va a tener, o el sacerdote tiene que relacionarse con la comunidad. Entonces alguien que es tímido y no aprende a relacionarse, pues no puede ser sacerdote diocesano. Tiene que meterse a un monasterio solo, encerrado en la montaña. ¿Ves? El aspecto humano y el aspecto espiritual es no solamente la oración, sino el leer los signos de los tiempos, el profundizar en tu interior. Y otras 2 partes, lo teológico, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado a Dios, y lo pastoral. Cómo todo eso que yo estudio en la teología, muy importante, se aplica a la vida de la iglesia y de la comunidad. Esas 4 áreas son fundamentales, yo diría, hasta para el matrimonio. El matrimonio tiene que aprender el aspecto humano y el espiritual. Tiene que aprender, la teología vendría a ser su preparación profesional, pero también tiene que ver cómo aplicar todo ese conocimiento, porque hoy en día hay mucha gente inteligente, pero hace falta sabiduría en el pueblo, y en el sacerdote, y en el esposo de familia, etc. Y que esas 4 áreas es lo fundamental de un joven que le diga así al Señor: yo quiero discernir. El discernimiento, el entrar al seminario, no quiere decir que voy a ser sacerdote. Yo no sé ni cuánto, hay que ver esas estadísticas, cuánto, desde el año 89 que entré hasta el 2001, cuánta gente pasó por el seminario junto conmigo. Empezamos 7 y luego 12, y de todo eso terminamos 2. Así que entrar al seminario no hay garantía de ordenación sacerdotal. De hecho, cuando a uno lo ordenan, uno mira para el lado y dice: ¿y por qué yo? Si había otro más preparado, había otro más piadoso que yo, había otro que era una decencia de persona. No es que yo no lo sea, ¿verdad? Por si acaso, pero uno mira para el lado y dice: si alguien yo pensaba que iba a llegar, era ese, pero no llegó. ¿Por qué a mí? Son los misterios, como decía también Héctor al inicio, es un don, un regalo, y Dios le da los regalos a quien Él quiere, y a veces confunde a sabios, porque dice: ¿por qué a mí? Ah, bueno, eso yo lo averiguaré, no cuando me ordenaron, lo averiguaré a lo largo de mi vida. ¿Por qué a mí? Hasta ahora, el por qué a mí ha tenido un sentido, pero esa pregunta estará toda mi vida: ¿por qué a mí? En las diversas etapas de mi vida. Y al día de hoy, aún así, pues, con todos los dolores de cabeza que uno pueda tener, y hay momentos difíciles, hay momentos, y cuando digo difíciles, no necesariamente son las tentaciones comunes, o las que llamamos, siempre señalamos, en la cuestión de la sexualidad, ¿verdad? Que venga, las tentaciones con la mujer, ¿no? Si mi iglesia está llena de mujeres,
Así que quítese de la mente que las mujeres son tentaciones. Las tentaciones es que uno no tenga una vida afectiva ordenada. Las tentaciones pueden ser en el mismo trabajo, la convivencia con, por ejemplo, yo en la parroquia hay 2 diáconos. Uno de los que está aquí es este negrito que está ahí frente a mí, Manolino, es uno de ellos. Está el diácono Jaramillo. No son sacerdotes, son diáconos, pero ellos tienen que aprender a trabajar con ellos. Ellos tienen que trabajar conmigo. Y podemos ser diferentes, porque, somos diferentes. Y fuera, ni siquiera Manolino, que tiene un hermano, se parecen, pero no son iguales. Son diferentes. Y en ese aspecto, pues, yo creo que aprendemos unos de otros, y las tentaciones están cuando el mismo sacerdote no busca la ayuda que necesita. Así que, y cuando uno cae en alguna tentación, lo mejor es no callarse, compartir el problema, dejarse ayudar en el proceso, y uno pues encuentra luz en los momentos de tribulación. Y al día de hoy, el sacerdocio sigue siendo una experiencia rica, alegre, de la cual no me arrepiento. Hay una persona, no voy a decir quién, que dice, padre, pero ¿por qué los sacerdotes no se casan? Pero esa persona se ha divorciado 4 veces. Yo no tengo problemas con la gente que se divorcia, pero sí me gusta cuando una pareja es feliz, y una pareja que persevera en su matrimonio me dijera, padre, pero ¿por qué usted no se casa? Pues yo lo pensaría, porque es feliz. Sin embargo, las parejas que viven feliz en su matrimonio me dicen, ay, padre, siga adelante, qué bueno que usted es sacerdote. No me dicen que por qué yo no me caso. Hay un mal concepto de lo que es no casarse. Yo no estoy impedido de casarme. A mí nadie me prohíbe que me pueda casar. Yo tengo una opción a la vida sacerdotal y al celibato. Que si quitan el celibato, que si el celibato no estuviera, bueno, pues hablamos cuando eso pase. Pero mientras tanto tengo que hacer una opción. Y esa opción es una entrega a la vida sacerdotal. La experiencia es que a veces hay uno, siempre habla de la vocación sacerdotal, gente que ignora lo que es la vocación sacerdotal. Entonces es cuestión de invitar a que primero la misma familia sean promotores vocacionales. ¿Y cómo lo puede hacer? Con la oración y orientación. Pero la orientación, si usted no sabe, no hable. Simplemente dígale, vete, habla con el sacerdote del lugar. Y ese es el mejor consejo que puede dar un padre o una madre. Hay algunos que dicen, eso no deja chavo. Bueno, pero dígame, ¿qué trabajo hoy en día deja chavo? Que me lo diga Manolino, que está retirado, y no es millonario ni deja chavo, y tuvo que fajarse toda una vida para lograr. O sea que la vida no es cuestión de dinero. Sin embargo, tengo que decir, un sacerdote, sobre todo en Puerto Rico, un sacerdote nunca le falta nada. La providencia divina siempre está. De hecho, a veces yo creo que tenemos hasta de más. Dentro de esa experiencia también es lo que podemos hacer, discernir, buscar ayuda, no callarse. Si un joven siente la inquietud, no tenga miedo, dese la oportunidad. Algunos estudian a nivel profesional y luego se dan la oportunidad. Otros, pues, le tienen miedo. No tenga miedo. Si usted no entiende que su vocación no es la del sacerdocio, usted se sale del seminario, pero usted siempre aprende algo para la vida. Así que en el aspecto vocacional, uno se deja ayudar de aquellos que viven la experiencia, de los que son para eso hay unos retiros, unas convivencias de fin de semana, donde se te va ayudando en ese discernimiento. Así que, ¿qué fue lo que yo tenía? Inquietud. Segundo paso, hablé con mi sacerdote. Y tercer paso, me dejé formar. Y cuarto paso, sigo aprendiendo de la vida sacerdotal. Así que esto es más sencillo, no puede ser. Yo creo que como cuando estuvimos haciendo el programa de Padre Suazo,
había una cosa bien interesante y es el hecho de que las iglesias, por lo regular, que tienen un párrocos en donde se vive esa experiencia de comunidad, esa experiencia de fe que no es de domingo, sino que va más allá de eso, ¿verdad? En donde hay una fraternidad, en donde se vive lo que hay un libro de Benedicto XVI que habla del ágape, de ese amor de Dios, ¿verdad? De ese amor completo de Dios. Pues sabemos que siempre van a haber muchas personas que a lo mejor van a tener alguna inquietud, que van a tener alguna llamada de Dios, sea para el sacerdocio, sea para un ministerio, sea inclusive para ser religiosa o religioso, ¿verdad? Porque no necesariamente siempre es el sacerdote, pero siempre es importante que aquel joven ¿verdad? Que nos está viendo, que si siente esa inquietud, vaya a las personas adecuadas, porque a lo mejor vaya a su sacerdote y que su sacerdote sea el que lo oriente, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a opinar mucho, padre, ¿verdad? Entonces nos gusta siempre, ¿verdad?, dar opiniones de más, somos consejeros sin certificado, sin licencia. Y entonces, pues mire, a veces tenemos que tener mucho cuidado también cómo nosotros hacemos ese acercamiento o esa primera, ¿verdad? ¿Qué impresión va a tener ese joven cuando viene y dice que tiene esa inquietud? Porque muchos padres también pecamos de lo mismo, de decir, no, pero que con eso tú no te vas a ganar nada, muchachos, si esa gente, ¿cuándo te has visto un cura rico? ¿Verdad? Te van a decir, porque eso se lo dicen, uno lo escucha, le dicen a los muchachos así. Sin embargo, nosotros como creyentes, y que me gustaría que usted a lo mejor entonces abundara un poquito más, nosotros como creyentes tenemos que mirar cuál realmente es el éxito del creyente. ¿Cuál es el éxito del creyente? Nosotros estamos toda una vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos llama, buscando mantenernos en esa santidad, ¿verdad? Mantener esa santidad que ya ha sido ganada en la cruz. Porque sin nosotros hacer un esfuerzo mayor, pero tenemos un esfuerzo de mantenernos en esa fidelidad con Dios. Y entonces esa fidelidad con Dios nos va a ayudar a nosotros ir insertándonos en ese amor de Dios y empezar a experimentar ese llamado. Pero si entonces nosotros venimos y cuando nos dicen ese muchacho, le dice, quiero ser sacerdote, usted dice, lo primero que le dice que no se gana nada, entonces ponderamos el amor de Dios, la riqueza espiritual, ese acercarse a Dios, ese ser instrumento de Dios, o como diría en el Evangelio de Marcos, ser servidor, dejar de ser yo para ser otro y ser servidor de los demás. Entonces, ese es un gran éxito, ser servidor de los demás, es una gran aportación que hacemos a la vida de la fe. ¿Qué opina, padre? Bueno, es que de hecho el sacerdote no deja de ser bautizado. Entonces el llamado principal del sacerdote no es ser sacerdote, es ser bautizado, es ser discípulo del maestro. Entonces, de hecho, el sacerdote que se le olvide es un discípulo del maestro, sacerdote que se le fue la guagua, porque va a ser un sacerdote dictador en su parroquia, va a perder la sensibilidad de que somos parte de un pueblo, somos cabeza, pero cabeza de un pueblo, y la cabeza sin el cuerpo no funciona. Entonces, en ese sentido, sacerdote es aquel que vive la gracia bautismal. De lo contrario, pues es una graduación, y es lo que una de las tentaciones, ahorita hablando de las tentaciones, es cuando vemos que el sacerdote es un profesional. Por ejemplo, cuando digo profesional, lo digo en el término de que el sacerdote no es solamente una profesión, es un don mayor. Los otros días decía un sacerdote que por qué a veces hay sacerdotes que tienen tantos estudios y no los ponen en las posiciones. Han estudiado y lo enviaron a una parroquia allá donde no pueden ejercer todo lo que estudió. Y entonces, una de las cosas que compartíamos, y yo le preguntaba, ¿y qué es más grande? ¿Todo lo que tú has estudiado o el don sacerdotal que te ha sido entregado? O sea, para él era como un castigo el hecho de ir a una comunidad pequeña, porque conocía tanto, había estudiado derecho canónico, había estudiado no sé cuántas cosas más. Pero es que lo más grande que tenemos es el sacerdote. Allí donde te enviaron, enséñale derecho canónico y enséñale, así sea, la comunidad que es. Así que podemos perder la perspectiva del gran regalo que hemos
recibido de parte de Dios, del cual decimos muchas veces que somos indignos, pero somos indignos, pero el Señor nos hace dignos. Así que sería una falsa humildad decir, es que soy indigno. Sí, pero no, porque si Dios te llamó ya no hay marcha atrás. Él te ha hecho digno para que cumplas con ese gran regalo. Así que compartimos, Héctor, Manolino, ese gran regalo del bautismo. Y eso es lo que nos hace que el Señor nos ame a los tres y a todos los que nos escuchan de una manera grandiosa, y al que más se le dio, y entendemos que el sacerdote es un don incomparable, dice la palabra, más se le va a exigir. Y aquel bautizado que entiende que Dios le ha dado tanto, se le va a exigir. Así que todo es esa apreciación que podamos hacer de la grandeza de Dios mismo. Padre, cuando se te acercan los feligreses con el tema de ese sacerdote que cayó, ese sacerdote que falló, porque cuando matan 2 o 3 sacerdotes en África o misioneros, casi nunca se habla de eso, pero que somos muy prestos a decir la falla, las caídas, cuando un sacerdote pues no hace bien lo que tenía que hacer. Bueno, somos muchos que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, yo me acuerdo, no voy a mencionar el nombre, pero un sacerdote que dejó el ministerio, se casó, dio 10 años de sacerdocio. Y yo lo único que digo es, ¿sabes qué? Esos 10 años de sacerdocio, yo le doy muchas gracias a Dios por ese sacerdote que nos regaló a la iglesia. Y ahora pido por él para que en su vida matrimonial sea un éxito. Ame a su pareja y se sienta amado por ella. Obviamente hay otras causas de sacerdotes que crean escándalo en la iglesia, lo hemos visto, pero como dice Manolino, y también habéis escuchado, de los sacerdotes son como los aviones. A veces se hablan de ellos nada más que cuando se caen. Se habla de uno que hizo algo malo y generalizamos, no porque los sacerdotes son unos pedófilos, los sacerdotes son unos malcriados, maltratantes, porque a lo mejor vino uno, le tocaron el timbre y salió por el balcón. ¿Qué está tocando? ¿Nunca has tenido un timbre en la mano? Le salen de atrás para adelante y se van de la iglesia porque el cura le gritó. Eso puede pasar. ¿Cuánta gente no se fue de la iglesia por el trato del sacerdote? Pero hay escándalos dentro de la iglesia que sí han opacado, y un sacerdote que haga algo mal y de hecho también un pastor protestante evangélico que falle afecta a todo, inclusive a los sacerdotes. Nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque el liderazgo, el llevar la palabra, eso es como llevarlo en vasija de barro, es con delicadeza. Somos frágiles. Sin embargo, el asunto es que al día de hoy yo puedo hablar de tantos sacerdotes que han dado testimonio en la vida sacerdotal y no son, es más, en el año de San José en el que estamos, han sido como el silencio de San José. Por ejemplo, yo he tenido al padre Pablo Valenzuela, que en paz descanse, un sacerdote de Guayabera, español. He tenido al padre Ramón Hernández, he tenido el padre Ovidio, un sacerdote que fue como un padre para mí. O sea, siempre uno se identifica con un sacerdote. Tengo al padre Gregorio Bravo, que fue con el que celebré la primera comunión. De todos ellos, de hecho, padre Gregorio fumaba botaba más humo que una chimenea cuando fumaba. Me escandalizó ver un sacerdote por primera vez fumando. Y ni siquiera eso. Pero el padre Goyo, todos esos sacerdotes eran tan sencillos, dejaron su tierra, España. Dicen que los españoles son malcriados. Yo me llevé como niño y como joven muy bien con estos sacerdotes que dejaron su tierra para ser misioneros en la nuestra. Y estoy, oro siempre por ellos. Y luego digo, la lista de sacerdotes buenos y dedicados son grandes. Y somos muy diferentes. Ahora mismo estamos el padre Néstor, el padre Julio, este servidor, el padre Gerardo. Somos 4 generaciones diferentes.
somos diferentes y tratamos de trabajar, de poner nuestros talentos al servicio de los demás. No es fácil porque vivimos un mundo individualista, pero con eso hay que romper. Y eso es un mundo individualista que por eso las parejas se cansan de su otra pareja en la vida matrimonial. Con eso hay que crecer y aprender. Así que en ese aspecto la vida sacerdotal brilla en tantos sacerdotes que han dejado Padre Suazo, que no se me olvide el Padre Suazo, que Padre Néstor en su conversación decía, qué triste es el final de un sacerdote, pero obviamente es el misterio de la cruz, que tanta gente que lo ama y al final de su vida no hayan tantos que lo vayan a ver. Y en ese sentido que la vida del bautizado es como la vela o es como la pasión de Cristo, tiene que consumirse para poder resucitar. Así que la vida en Cristo es toda una ganancia, dirá San Pablo. Sí, y recordemos también que Pablo decía que allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces estamos todos los días tratando de, como creyentes, ¿verdad? Como creyentes y como personas que estamos buscando la conversión y la santidad. Sabemos que, mire, todos podemos caer, ninguno está exento del pecado, ninguno está exento de la caída, ¿verdad? Ahora, decía en la carta de Santiago, dice que solamente hay un justo juez, que es el único que tiene la capacidad real de poder juzgar sobre los demás, que es Dios. Nosotros tenemos la verdad, el Señor nos pide que oremos, busquemos que ese hermano caído pues, eche para adelante, ¿verdad? Se le pueda levantar, busque de Dios. Pero los sacerdotes tampoco están exentos de eso. Ahora bien, no tratemos, como usted decía, padre, no tratemos de encasillar a todos los sacerdotes en una misma canasta, como si todo fuera lo mismo, ¿verdad? Porque no todos los seres humanos somos idénticos. Y acaso, ¿verdad? Entonces siempre se critica lo malo, pero nunca se presenta lo bueno. Las noches, mire, haciendo el trabajo de Suazo, ¿cuántas noches posiblemente Suazo estaba todo el día trabajando? De día y de noche, y ahí no se le paga overtime a nadie. El Dios que nos apunta ya el overtime en el libro celestial. O sea, que ahora mismo un sacerdote de más de 50 años, usted sabe todas las situaciones que ha tenido que a lo mejor enfrentar como pastor, como guiar esas ovejas. Entonces, y eso no se mide, ¿no? ¿Verdad? Como que eso se nos olvida y solamente nos enfocamos en lo que llama más la atención a lo que es el mercado de las comunicaciones amarillistas, ¿verdad? Que le gusta siempre buscarle lo que es lo que puede causar algún tipo de escándalo. Y entonces, pues mire, el sacerdocio, padre, para mí es esa figura de Cristo que nos va, que Dios, siendo un Dios sabio, pues nos deja estos hermanos que son sacados igual que nosotros, son igual que nosotros, pero que el Señor los ha llamado para que nos guíen. Y qué bueno que Dios ha tenido esa misericordia para con nosotros, ¿verdad? Y para no solamente nosotros poder tener esos sacerdotes, sino también poder sentirnos amados a través de los sacerdotes. Cuando veíamos los testimonios de Suazo, cuántas personas han sido tocadas por los sacerdotes, pues mire, por esa palabra amiga, por ese abrazo, quizás no decir nada, pero saber que mi sacerdote está ahí para cuando yo, ¿verdad?, me sienta caído, o inclusive cuando usted a veces va donde uno y le dice, esto y esto, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? O sea, ese que pareciera una tontería, pero es ese sentirse amado por otro. Y yo creo que eso es bien importante, que empecemos a mirar a los sacerdotes desde otra perspectiva totalmente distinta a la que hasta ahora hemos visto. Y yo diría que en este año de San José, una de las tres frases, tres palabras que usa el Papa, pero una de ellas es dar gracias. A veces también hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en ese sentido, a veces tenemos el sacerdote, ustedes lo ven convocando, vamos a trabajar juntos, hay este retiro, hay no sé qué. Entonces, cuántas cosas se inventan en la vida comunitaria. Por eso el aspecto humano,
podemos hablar de lo espiritual, pero el aspecto humano es fundamental en el sacerdote, porque la gente hoy te ve flaca, mañana te ve gordo, mañana te ve con pelo, mañana te ve calvo, y nos quedamos en esa, ay, que el padre es bueno, es que predica bueno, es que es joven, es que es viejo, y nos quedamos en la burundanga. Y si el sacerdote humanamente no es estable, busca ser para complacer a los demás. A veces me dicen, padre, pero es que yo pensaba que usted en mi problema me iba a llamar y no me llamó, por eso estoy herido. Y yo tengo que decirle, bueno, pero estás herido porque si algo yo tengo es que el celular mío, el número, es del pueblo de Puerto Rico. Hagan un censo a ver qué sacerdote da el número de celular para que la gente lo tenga. Y en ese sentido, la gente es accesible. En la misa, cuando se acaba la misa, yo parezco un televisor cambiando de canal. Uno me habla de una cosa, uno me habla de... Hacen oficina al final de la misa. Yo soy un sacerdote que creo que soy accesible a la gente. Pero a veces las personas quieren que tú seas según el modo de ellos pensar. Padre, ¿por qué usted no me llamó? Bueno, es que a mí nadie me llama cuando yo tengo problemas y situaciones que yo tengo que hacer. Buscar la ayuda, llamar. Yo soy el que tengo que resolver, Padre Rodney Algarín. Y en ese sentido, ay, que el otro padre era tal, pero ya no está. Hay que bregar con el que está ahora. Nos da oportunidad. Perfecto. Pues, ¿cómo podemos ser parte de esa misión? Cuando se va el sacerdote, lo estamos llorando. Y qué bueno, porque es un sentimiento, ¿verdad?, de gratitud y demás. Solamente no hago esto en la mira de criticar, sino de aprovechar, porque si es un don de Dios, el don sacerdotal no es mío, es de la iglesia. Se nutre la iglesia. Yo estoy agradecido y todo el pueblo de Dios tiene que estar agradecido. Por eso la gratitud es bien importante. Definitivo, padre. Y nosotros hemos sido, como decíamos en el programa de los 50 años, hemos sido bendecidos como parroquia, que nunca nos ha faltado un pastor y nunca nos ha faltado buenos pastores, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, nosotros somos bien bendecidos. Manolo, no sé si quisieras hacer alguna otra intervención. No, pues darle las gracias al padre Rodney por esta oportunidad de que la gente lo conozca un poquito más de lo que lo conocen. Y nosotros poder llevar ese mensaje a tantos jóvenes a través del Padre, de esa vocación sacerdotal que no es algo, no es el lobo que te va a comer, sino es algo normal. Y si te pica el corazón, pues mira, date esa oportunidad como se la dio Padre Rodney y muchos jóvenes en su tiempo. Y Padre Rodney ya casi 20 años, cumple este año, 20 años de ese darle sí al Señor. Padre. Bien, son 20 años de sacerdote, bueno, 20 años, sí, este año. 12 de formación, así que el sí en el bautismo, el sí hace 32 años y el sí de cada día, porque todos los días hay que darle un sí nuevo al Señor. Quiero agradecer, ¿verdad?, también a el Colegio María Auxiliadora, de donde estuve como director espiritual. Hoy visto su suéter que me dieron como para que fuera con mi teacher a ejercer como director espiritual allí. Quiero también decir que, como ustedes dicen, San Felipe Apóstol ha sido bendecido. Es una parroquia de 4 sacerdotes en toda su historia de 50 años, comparando con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Canóvana. En 25 años ya han pasado como 40 sacerdotes. Así que he tenido la oportunidad de trabajar en esa diversidad, parroquia que San Felipe tiene una estabilidad porque han sido pocos sacerdotes. Y eso es una bendición para todos. Todas las parroquias donde yo estoy, cada persona, hoy le tengo que decir perdón a nombre de cada sacerdote, ¿verdad?, que ha fallado y usted se ha sentido herido y ofendido por él, pero también tengo que dar gracias a nombre mío y a nombre de tantos feligreses por tantos sacerdotes buenos, puertorriqueños y personas que han dejado su tierra para servir en mi iglesia en Puerto Rico. Y eso se lo agradezco
a tantos sacerdotes y vivo agradecido de ellos, y a veces son mi motivación. Sacerdotes que hayan dejado el pellejo. Quisiera tener al padre Ovidio conmigo, quisiera tener al padre Suazo, que está en el asilo, lo tengo conmigo, pero bromeando, apoyándome. Ahí está, porque ese sacrificio vale también la pena, el entregar la vida hasta el final. Y eso nunca falta. Por eso pido perdón, pero doy gracias a Dios también por tantos buenos y santos sacerdotes. Vamos a abusar un poquito más de usted, padre, y quisiéramos que nos dé la bendición final. Damos gracias a Dios en este año de San José. Felicitamos a tantas familias que desde el silencio, desde que comenzó esta pandemia, han hecho de su hogar un lugar de silencio, de entrega a Dios, de sacrificio y formación diaria. Que cada familia nunca se rinda, que han hecho de su hogar un santuario, un lugar de fe, aun cuando no podemos a veces llegar al templo o al culto, hemos hecho de nuestra casa un lugar de santidad. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche que derrames tu bendición sobre todo este pueblo, que como San José, desde el silencio, pero sobre todo desde tu esfuerzo diario, piensa en ti, te ama a ti y te sirve a ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre y les guíe en su amor. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches y gracias. Adiós, Padre.